Dios bendice la obediencia. Andar en su voluntad es un acto continuo de obediencia a Dios. Y Él le bendecirá de maneras que no entenderá por completo hasta que llegue al cielo. Le bendecirá de maneras que le sorprenderán por completo. Dios le bendecirá como nunca lo había esperado. Hoy en el programa En Contacto, la obediencia siempre trae bendición consigo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando escuchamos que alguien usa la palabra siempre, tenemos la tendencia a preguntarnos, ¿siempre? Porque no muchas cosas entran en la categoría de siempre. Si le preguntase qué es lo que usted hace siempre, qué dice, a dónde va siempre, porque es una palabra que implica perpetuidad, sin fin, a la misma hora, en el mismo lugar, siempre es una de esas palabras que usamos a la ligera. Por ejemplo, siempre pienso en esto y lo otro, no es cierto, porque somos humanos. Y, honestamente, no hay mucho de lo que podamos decir siempre. El único que realmente puede decir siempre, sin duda alguna, es Dios. Cuando Dios dice siempre, sabemos que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, que tiene todo conocimiento de todo, que Él no cambia de parecer, pues Dios es consecuente en todo. Pero ninguno de nosotros puede ser tan constante en todo. Así que, al decir siempre, pensemos en lo que realmente significa. Quizás alguien diga, bueno, sabe que yo siempre... No. Si lo pensamos bien, no siempre somos los mismos y no siempre pensamos de la misma manera. Entonces debemos usar esa palabra con mucha cautela. Le invito a buscar el Salmo 24, porque en este mensaje sencillamente deseo hablar de esta verdad, y es que la obediencia siempre trae bendición. Quizás usted diga, sí, pero puedo contarle de muchas cosas en mi vida que no han sido bendiciones. ¿Sabe qué? Antes de concluir eso, concédame unos minutos para que hablemos de esto y veamos lo que realmente enseña la Biblia al respecto. Así que veamos el Salmo 24, un versículo en particular, pero leamos los primeros 5. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La primera pregunta que viene a mi mente es, ¿qué quiere decir con bendición? Notemos la siguiente definición. Mucha atención. Es aquello que manifiesta toda expresión de la bondad y el amor de Dios hacia nosotros, es una bendición. Ahora, eso abarca muchas cosas que la mayoría de la gente no incluiría y excluye otras que quizás sí considerarían. Escuche, toda expresión de la bondad y el amor de Dios hacia nosotros, sin duda alguna, es una bendición. Entonces, lo que me gustaría hacer es que observemos que la Biblia da testimonio y evidencia de que la obediencia siempre trae consigo bendición. Así que antes de concluir, en mi vida no, preste atención. Regresemos al Antiguo Testamento con Noé, por ejemplo. Dios le ordenó a Noé que hiciera algo que parecía ilógico. Le mandó a construir un barco inmenso que llamamos arca. Pero Noé obedeció. ¿Y de qué manera lo bendijo él? Salvó a su familia del diluvio. Otro ejemplo es Abraham.
Dios le habló y le dijo, quiero que te vayas de tu tierra, deja a tus familiares y relaciones y ve a la tierra que te mostraré. ¿Dónde es eso? Dios le mostró paso a paso a dónde iría. Y Abraham quizás tuvo muchas razones para decir, dejar a mi familia, dejar todo lo que conozco para ir a un lugar desconocido, a donde tú me guiarás paso a paso. Sí, obedeció a Dios. Abraham llegó a ser el padre de todo el pueblo de Israel. ¿Y cuánto hemos sido bendecidos? Mediante él vino el Mesías. También pienso en David. Dios lo había escogido como rey de Israel, pero en ese momento reinaba Saúl. David había huido de Saúl por años porque él quería asesinarlo. Un día, estando Saúl en una cueva sin darse cuenta de que David estaba allí, David pudo haberlo matado y de inmediato se habría convertido en rey. Dios le dijo, no lo hagas. No lo mató. 2 veces tuvo la oportunidad de hacerlo, pero no lo hizo. Obedeció a Dios, lo que debió haber sido muy difícil de hacer. Y David se hizo rey en el momento que Dios lo había planeado. Otro ejemplo es el apóstol Pablo. Había perseguido a los cristianos por años, odiaba todo acerca del cristianismo, quería destruir la misma idea de Jesucristo, y Dios lo llamó y lo cegó en el camino a Damasco. Quedó ciego por varios días. Luego Dios le dio un mandato y lo envió al desierto a reevaluar todo lo que había aprendido como fariseo judío. Debía cambiar toda su teología, sencillamente porque Cristo, a quien había perseguido por todos esos años, pasó a ser el enfoque central de su nueva teología. Su vida cambió por completo. Dios lo llamó no solo a predicar el Evangelio, sino especialmente a los gentiles, lo que era algo atroz a los ojos de un judío. Él obedeció a Dios. El mundo nunca ha sido el mismo después de que el apóstol Pablo comenzó a predicar y esparcir el Evangelio en medio de aquellas personas y a plantar iglesias, no templos, sino cuerpos de creyentes por todo el mundo mediterráneo. Obedeció a Dios. ¿Le bendijo Dios? Sí. Usted dirá, un momento, ¿acaso no estuvo preso? Claro que sí. ¿O es que acaso no trataron de asesinarlo? Así fue. ¿Acaso no tenía siempre algún conflicto? ¿A dónde iba? ¿No siempre enfrentaba a sus enemigos? ¿O si ya no los tenía, pronto aparecerían? ¿Cómo fue bendecido? Bueno, si estando preso, mientras escribía a los filipenses, colosenses o efesios, se le hubiese preguntado, Pablo, ¿está siendo bendecido? Sí. ¿Cómo fue bendecido en la cárcel? Y deseo que observemos esto. En cada uno de estos casos, Dios bendijo la obediencia. Esto es un precepto de la Biblia. No es solo para personajes bíblicos, es igual de cierto en nuestras vidas. Cuando obedecemos a Dios, Él siempre bendice la obediencia sin excepción. Quizás usted diga, pero no conoce mi historia. Hablaré de su historia antes de que me la cuente, porque sé justamente lo que piensa. Quizás no sé exactamente su situación personal, pero también se aplica. Porque mire, Dios no comete errores y Él no toma méritos por nada que no haya hecho. O sea, si sus seguidores lo obedecemos, Él siempre nos bendecirá sin excepción. Algunos están pensando, mire, he orado y he hecho tal cosa y no me siento nada bendecido. Bueno, preste mucha atención porque quizás sea que ha pasado por algo muy importante en su vida. Así que la promesa de la Biblia que vimos en todos esos ejemplos es que Dios honrará nuestra obediencia bendiciéndonos. En segundo lugar, quiero que notemos que tal vez esas bendiciones vengan de varias formas. De hecho, es así. Depende de cada situación, depende de cuál sea nuestro camino, a dónde Dios nos esté guiando en la vida. Entonces, al pensar en las diferentes formas de las que Dios nos bendice, veámoslo así. Si estamos pasando por alguna situación un poco difícil y obedecemos a Dios, al hacerlo, el Espíritu de Dios nos da una gran sensación de paz. Lo obedecimos, por tanto, Dios asumirá la responsabilidad de lo que resulte en nuestra situación en particular
pues pusimos todo en sus manos y le dejamos las consecuencias. Podemos confiarle todas las circunstancias. Hay una sensación de paz. Por ejemplo, cuando hacemos lo que Él nos pide, quizás sea muy difícil, tal vez no lo sea, pero lo hacemos, es duro. Digamos que es difícil y lo hacemos. Tendremos una sensación de gozo. Pues, ¿de dónde vino eso? Viene de una bendición de Dios. Su bendición en parte es paz, en algunas situaciones otra es gozo. Es decir, hay un gozo en nuestro corazón porque le obedecimos. ¿Alguna vez Dios le ha pedido que hiciera algo que era difícil y usted respondió, no puedo hacerlo, y oró y dijo por qué no podía y así dejó que pasara el tiempo hasta que por fin lo hizo? ¿Y qué sintió? Gozo en su corazón. Hice lo que me pidió Dios. Señor, no me gustó, no quería hacerlo, tenía temor, pero lo hice sí. Dios lo bendijo con gozo. Luego, por ejemplo, enfrenta una situación en la que Dios le reta y para usted es muy difícil obedecerle. Sin embargo, lo hace. Tendrá una gran sensación de contentamiento. No más angustia. La pelea ha terminado. El conflicto se acabó. Hizo lo que Dios dijo y se siente esa sensación maravillosa de satisfacción. Obedeció al Señor. Esas 3 bendiciones que acabo de mencionar, muchas personas nunca piensan que son bendiciones. Porque mire, a menudo solo vemos una bendición cuando recibimos algo específico que esperábamos como resultado de lo que hicimos. Y la verdad es que todo lo que nos parece difícil hacer, si lo obedecemos, Dios nos lleva a una relación con Él cuyo valor no tiene igual. E impacta nuestra vida. Una relación estrecha con Dios es lo más valioso que podemos tener. Y recuerde, porque de esa relación fluye todo lo demás en nuestra vida. Cómo pensamos, lo que tenemos y recibimos, cómo andamos, cómo vivimos, es así de importante. También pienso en el hecho de que cuando Dios nos desafía a hacer algo y lo obedecemos, lo que siempre ocurre, si lo escuchamos y somos sensibles a su voz, es que aumenta nuestra fe. ¿Cuántas veces hemos enfrentado algo y pensamos, no hay forma de que esto funcione, pero confiamos en Dios y Él ha actuado formidablemente? Nuestra fe crece. O sea, crecemos espiritualmente. Aumenta nuestra valentía porque ahora, la próxima vez que Él nos rete, tendremos más valentía de hacer lo que Él nos diga, porque anteriormente teníamos mucho temor, quizás ahora no tengamos temor, pero sí tenemos dudas. ¿Y qué sucede? Dios nos bendice mucho más de lo que esperábamos. ¿Qué pasa? Crecemos espiritualmente. Quizás uno de los casos sea que le pedimos algo material y Dios nos da exactamente lo que pedimos. Así que lo que vemos como una bendición, esto es lo que le pedí a Dios, se lo confié y Él me bendijo con esto. Permítame preguntarle, ¿siente paz, gozo, contentamiento, felicidad, seguridad, confianza, valentía y crecimiento espiritual? ¿Y qué de su relación con Él? ¿Acaso cada una de esas cosas no son bendiciones también? Sí, lo son. A veces perdemos el gozo de las bendiciones de Dios por no considerarlas como tal. O en nuestra mente solo pensamos que una bendición de Dios es recibir lo que le hemos pedido específicamente. Quizás no recibamos lo que hemos pedido. En ocasiones le he pedido algo a Dios que Él no me ha concedido. Aunque lo que recibí fue mucho más valioso para mí, más preciado, más gratificante que lo que había pedido. Así es nuestro Dios. Mire, no podemos obedecerlo sin ser bendecidos, pero no siempre identificamos las bendiciones como tal, porque esperamos, por ejemplo, algo material. Creo que cuando comenzamos a entender lo que realmente es una bendición, somos más sensibles a lo que Dios está haciendo aún sin verlo. Nos volvemos más sensibles y más conscientes de la obra de Dios cuando ésta no nos beneficia directamente. Sin embargo, las bendiciones están allí y el reconocimiento de su presencia y su participación en nuestra vida. También pienso que la obediencia siempre trae bendición consigo, de las cuales algunas son bendiciones eternas. Ahora, me temo que la mayoría de la gente quiere todo ya.
Es decir, quieren recibir las bendiciones de inmediato. Y la verdad es que algunas de las bendiciones más grandes y quizás las mejores que recibiremos como recompensa será cuando estemos delante de Dios. ¿Es usted la clase de persona que insiste, Señor, te pedí esto y esto es lo que espero, no has hecho, creo que no me escuchaste, no me has bendecido? Se perderá lo mejor que Dios tiene para ofrecerle. Porque Él no piensa como lo hacemos nosotros. Así que cuando no lo hace a nuestra manera, decimos, bueno, Señor, aquí algo anda mal. Pero no es así. Hay bendiciones que Él ha planeado darnos más adelante. Recompensas que son bendiciones. Luego está toda la idea de que la obediencia a menudo trae adversidad y sufrimiento antes de la bendición. Es decir, Dios nos exigirá ciertas cosas que son difíciles y nos causarán dolor y sufrimiento. Y creo que muchas personas cometen este error solo porque sus vidas no se arreglan y no todo es fácil, suave y color de rosa, y la vida no es tal como lo esperaban. Se preguntan, Dios mío, ¿dónde estás? Está donde siempre he estado. Recuerda lo que dijo, no te desampararé ni te dejaré. Quizás alguien diga, si Dios no me desamparará ni me dejara, ¿por qué no ha hecho lo que quiero que haga? Permítame preguntarle, ¿cree que Dios es omnisciente, todo lo sabe, sí? ¿Cree que le ama incondicionalmente? Sí. ¿Sabe Dios qué es lo mejor para usted? Bueno, sí. A veces titubeamos en esa. ¿No cree entonces que lo que Dios está haciendo en su vida es algo que Él sabe que será gran bendición para usted? ¿Se ha percatado de que Dios está en el proceso de bendecirle y quizás usted no se ha dado cuenta? Porque se ha limitado a algo físico. Y todas esas bendiciones son espirituales y emocionales. Pero esto es cierto. Así somos. Por ejemplo, muchas personas a menudo buscamos razones para quejarnos y nos olvidamos de las bendiciones. Y de vez en cuando conocemos a alguien que no puede caminar, o que no ve, o que no escucha, pero con una sonrisa en su rostro y gozo en su vida, nos hace pensar, ¿cómo puede ser, Señor? Porque mire, ellos sin poder ver, ven lo que nosotros no vemos. Sin poder oír, escuchan lo que no escuchamos. Mire, las bendiciones de Dios no se limitan a esta vida. Tampoco se limitan a las cosas que consideramos que son tan importantes. Quizás alguien diga, si estoy pasando por esto, ¿cómo Dios puede estar bendiciéndome si estoy sufriendo y sintiendo todo esto? ¿Cuál es su propósito? Si pudiera identificarlo, tal vez sentiría la bendición. Bueno, uno de sus propósitos es hacernos depender completamente de Él. Somos mucho más útiles al reconocer nuestra incapacidad y depender completamente de Dios. Ahora, yo nunca le desearía ningún mal, dolor, sufrimiento, pérdida a nadie. Pero en la actualidad hay muchas personas que están pasando por pérdidas grandes y dolorosas. Perdieron su empleo, su vivienda, su automóvil, están en una situación de pérdidas. No necesariamente por algo que hayan hecho, pero si las personas que están en esas circunstancias respondieran correctamente, y no quiero decir que sepa lo que se siente, pero algo sé. He sufrido lo suficiente para saber que si respondo correctamente, tal vez deba decir, Señor, no entiendo, no me gusta, no deseo que sea así. Necesito tu ayuda, por favor, cambia mis circunstancias. Si eso es lo necesario para llevarnos a reconocer nuestra insuficiencia y para que comencemos a depender completamente del Señor, un día cercano recordaremos el pasado y diremos, gracias, 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 Señor, porque al reconocer mi ineptitud comenzaste a bendecirme y a restaurar lo que creía que había perdido. Así que a veces Dios nos muestra nuestra incompetencia. También piensa en esto, que si obedecemos a Dios y Él nos bendice, a su vez Él bendecirá a otros. Cuando somos obedientes a Dios, quizás creamos que es nuestra vida privada, pero la gente observa cómo respondemos a Dios. Es decir, al demostrar que somos obedientes a Dios en tiempos difíciles, pasamos a ser ejemplos vivos de la obra de Dios
de la mano de Dios, de sus caminos, de cómo Él nos ayuda a superar estas cosas. Entonces, esa situación tan dolorosa como es llegar a ser de bendición, se convierte en una bendición para otros. Podríamos hablar mucho de esto, pero diré que la obediencia siempre trae bendiciones. Mucha atención. Escogidas por Dios. O sea, la obediencia trae bendiciones escogidas por Dios, lo que significa que tal vez Dios decida bendecir nuestra obediencia de una manera que no escogeríamos. En otras palabras, si queremos la bendición de más de esto y lo otro, o de esta o aquella relación, Dios no garantiza que las recibiremos, pero sí garantiza que seremos bendecidos si respondemos correctamente. Entonces la pregunta es, ¿qué debe hacer Dios en su vida para que usted concluya, Dios me bendijo? ¿Qué tendría que hacer? ¿Tendría que darle algo? ¿Tendría que llevarle a algún lugar? ¿Tendría que darle a alguien algo material? ¿Qué tendría que hacer para llevarle al punto en el que diga, sí, Señor, creo de todo corazón que me has bendecido porque pasó esto? O podría decir, Señor, en mi dolor me bendices. En mi pérdida veo tu bendición. Me muestras mi insuficiencia para acercarme a ti. Me estás refinando, lijando, puliendo y podando las cosas que ya sabía que no tenían cabida en mí. Gracias, Padre, por bendecirme, por podarme, lijarme, zarandearme y hacerme más como tú. Toda esta pérdida, todo ese dolor, el quitar de mi vida todas esas ramas secas. Gracias, Señor, por amarme tanto, que me bendices, quitando de mi vida cualquier cosa y todo lo que me impida andar en tu camino. ¿Podría decirle eso a Dios? Si puede, entonces entiende lo que realmente son las bendiciones de Dios. No necesariamente lo que podemos tocar, sentir, ver y poseer, sino lo que podemos experimentar al entender quién es Él. Dios tiene una senda para usted. Es su camino personal. Nadie más que usted puede caminarlo. No hay otro nombre en Él sino el suyo. Él no necesariamente espera que más nadie le acompañe porque es su camino. Y si usted anda por el centro de esa senda, ese camino, será bendecido. Dios bendice la obediencia. Andar en su voluntad es un acto continuo de obediencia a Dios. Y Él le bendecirá de maneras que no entenderá por completo hasta que llegue al cielo. Le bendecirá de maneras que le sorprenderán por completo. Dios le bendecirá como nunca lo había esperado. Lo hará de tal manera que otras personas le dirán cómo usted les ha bendecido. Él nos da lo mejor. Y en medio de eso, hay una bendición tras otra. Tal vez sea dolor y bendición. Quizás sufrimiento y bendición, gozo y bendición. Sea lo que sea, es nuestra decisión rendirnos a Dios de una manera tal que Él pueda bendecirnos al máximo. Quizás usted no sea cristiano y dice, ¿cómo se aplica esto a mí? No funciona. Entonces, ¿cómo puedo cambiarlo? Haga lo siguiente. Reconozca ante Dios que ha seguido su propia senda. Ha estado en medio de la tormenta, en el diluvio. Es decir, no ha funcionado. Ha estado tambaleado por todos lados. No ha funcionado. No tiene gozo, felicidad y contentamiento, ni seguridad en cuanto a nada. Puede cambiar todo eso con solo una declaración de fe. Señor, he pecado contra ti. No merezco nada de lo que me das, pero te pido que perdones mis pecados. Tomo tu palabra como la verdad, que al enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz y derramar su sangre,
Señor, aunque no lo entiendo todo, de alguna manera, su sangre pagó toda la deuda de mi pecado. Y te pido que perdones mis pecados, basándome en tu promesa de que lo harías. ¿Y en qué? Cristo lo pagó en la cruz. Cuando usted esté listo para pedirle a Dios que le perdone sus pecados y le entregue su vida, Él lo hará en ese momento. Y usted será uno de sus hijos. Y comenzará esa nueva senda de vida. Quizás diga, pero tengo 60 años. Aún tiene senda nueva. Me alejé por 60 años, pero acaba de ser salvo. ¿Recuerda lo que dice la Biblia sobre nacer de nuevo? Una nueva vida, un nuevo camino, un nuevo Señor y un nuevo futuro. Solo necesita pedir con fe y creer. Tiene una senda. Y grábalo en su mente porque la tiene. En esa senda está escrito su nombre. Es el mejor camino, el más provechoso, el más feliz, más pacífico y más gratificante. Está a su disposición. Mi oración por usted es que esta noche, antes de ir a dormir, pueda meditar en ese camino. Señor, no sé a dónde me llevará, pero ahora mismo quiero asegurarme de entrar en esa senda. Quiero lo mejor de ti. Cualquier otra cosa será inferior a lo que has planeado para mí.